a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Te veo muy pensativa. Pensaba en lo que me dijiste y tienes toda la razón. He soñado tantas veces con estar aquí que voy a dejar todos los recuerdos atrás y pasármela muy bien, Arturo. ¿Tienes frío? Sí. El mejor remedio para el frío es un cafecito caliente. Sí, vamos. Aunque el remedio más efectivo es otro. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? El abrazo de la persona que más te ama, Teresa. ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Démosle paso a la humildad. Y el dinero que era para pagar el hospital de mi hermana, pues me lo prestó Fito. Hiciste bien en aceptar que te echaran la mano. Híjole, es que la verdad no sé, doña Gema, no estoy tan seguro. ¿Y eso? Pues es que, mire, la verdad ayer fui con él porque pues sí andaba muy desesperado. Pero quién sabe, porque luego no va a ser que ese dinero sea mala vida. No. Sí, mire, luego Fito se mete en cada rollo muy grueso. Ay, no te agustes tanto, muchacho. Dinero es dinero. Y se trataba de tu hermana y de una emergencia. Pues sí, ahora lo que tengo que hacer es chambear más duro para pagarle más rápido. Sí, claro que vas a trabajar muy duro. Sí. Mire, le digo esto porque pues Fito me pidió a cambio que... Sí, ya me imagino. Que le hicieras algún trabajito de esos donde él anda. No. Fito sabe perfectamente que yo jamás le entraría a eso. Ah. No. Solamente me pidió que... pues que ni siquiera lo mencionara él. Luisa tenía toda la razón. Eres un excelente guía de turistas. Pues por no haber estado nunca, tú también conoces mucho. Desde niña leía mucho sobre estos lugares. Ay, moría por conocerlos. Pero tú cuentas la historia de una manera tan interesante. Me esfuerzo por tratarse de ti. Es Luisa. Perdón que los interrumpa, pero quería saber cómo están. Me alegro mucho. No se les olvide mandarme fotos de vez en cuando, ¿eh? Arturo, además de preguntar por ustedes, hay algo muy importante que quiero decirte. ¿Hay algún problema? No. Bueno, espero que esto no sea un problema para ti. ¿De qué hablas? Bueno, no quería salir de nuestra casa sin contarte que en lo que ustedes están en Europa, me voy a vivir con Fernando. Por eso le quiero pedir un favor, doña Gema. A ver, dime. Mire, que diga que usted fue la que me prestó el dinero para pagar lo del hospital. Ya te dejé bien claro que a ti no te presto ni un peso. Sí, eso ya lo sé, pero mire, ahora que, pues, además lo del taxi, pues estoy de portero en la vecindad. O sea que ya voy a tener 2 entradas. Además, el dinero ya lo tengo, doña Gema. ¿Y entonces para qué me pides que diga mentiras? Pues para que la gente no sepa que fue Fito el que me prestó la lana.
Vaya con los enredos que traen tú y Fito. Ándele, doña Gema, a ver, dígame, ¿qué le cuesta hacerme el paro? Ándele, ¿sí? Mire, si le preguntan que como yo chambeo con usted haciendo la repartición de la comida y demás, pues que no me va a cobrar intereses. Ándele, por favor. Sí. Bueno, voy a hacer lo que me pides. Oh, muchas gracias, doña Gema. Y también le quería preguntar otra cosa. Lo de la entrega de los changuises, ¿cuándo lo vamos a empezar de nuevo? Es que, pues ahí me sacaba una buena propina. ¡Ay, qué muchacho este! Ay, todavía no puedo creer que Luisa se haya decidido irse a vivir con Fernando. A mí lo que más me sorprende es que Fernando se ha decidido así, de repente. No. Fernando siempre tuvo en mente irse a vivir con ella antes de casarse. Arturo, Luisa ya no es una niña. Va a estar bien. Ay, espero que así sea y que les vaya bien ahora que se vayan a vivir juntos. Es que estando yo aquí tan lejos no me quedo tranquilo. Arturo, tú conoces a Fernando. Sí, pero estoy seguro que Luisa se dejó llevar por un impulso. Ay, lo que es el amor. Ella ama a Fernando y de un momento a otro decide irse a vivir con él. Luisa lo que quiere es ser feliz y lo está buscando. Es lo que buscamos todos. Dime, ¿tú eres feliz? Estoy muy contenta. Pues sigamos disfrutando entonces. Pero si te está pidiendo que lo perdones, si te quiere, ¿por qué no tratar de empezar de cero los dos? ¿Por qué estás tan pensativa? Yo creo que el ser feliz es más bien una cuestión de decisión personal. Entonces, decides ser feliz conmigo, Teresa. Nada que alegue Aida justifica lo que dijo. Nunca creí que pudiera decir algo así. Me dolió mucho que ella pudiera pensar que sería mejor que ese bebé no naciera. Tienes toda la razón, yo tampoco la justifico, pero sí trato de entenderla. La relación de Esperanza con Rubén vino a trastornar la familia de Aida. Esto complica más todo. Y eso que Aida todavía no está segura de que el hijo de Esperanza sea de su papá. Mariano, ¿tú querías mucho a tu mamá? Por supuesto que la quería mucho. Entonces, ¿cómo hubieras reaccionado si una mujer se hubiera interpuesto entre ella y tu papá? ¿Y cómo hubieras reaccionado si hubieras tenido un medio hermano y que por esa razón tu mamá sufriera todavía más? Supongo que muy mal. Pues es el mismo caso de Aida. Cuando apenas estaban reconciliando sus papás, lo del hijo de Esperanza los puso mal de nuevo. Yo no quiero convencerte de que tengo razón. Solo te pido que lo pienses. Siempre has sido una persona justa. Mi amor, creo que te trajiste tu ropa, la de Arturo y hasta la de Teresa. Ay, ¿de verdad crees que es mucho? No, estoy bromeando. Ya sé que las mujeres siempre necesitan muchas cosas. ¿Sabes? Le hablé a Arturo para avisarle. Yo pensaba llamarle cuando estuviéramos aquí, ya juntos. Ay, es que no me podía salir de mi casa sin avisarle. Es que es mi hermano. Y siempre le digo dónde estoy y con quién. Como toda niña buena. Ay, mira, mandaron una foto. Qué bien se ven juntos. Oye, andan de desvelados, ¿no? Allá casi va a amanecer. Ay, mira, felices, abrazados y toda la cosa. Ya es evidente que van por buen camino. ¿Qué? ¿En qué piensas? Estoy dudando si llamar a Arturo de una vez o disfrutar que estás aquí conmigo. Pues ya casi amanece en Madrid, así que yo no molestaría ahora a la feliz pareja. Es un momento en que solo estamos tú y yo.
gracias por todo lo que me compraste hoy, Arturo. Cuando mi madrina lo vea, se va a morir. ¿Cómo iba a negarme si todo se te veía tan bien? Muchas gracias. Oye, ¿no tienes frío? No, con la calefacción no. Es que mandé a destruirla para poder abrazarte. Arturo. Es que me encantas. ¿No decidiste ser feliz conmigo? No te adelantes. Que sea un abracito. Arturo. Gracias por este día. Estuvo increíble. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Tan enojado estás con Aida que nada de lo que te dije te hace sentido. No, Aurora, tienes razón. Te prometo pensarlo. ¡Qué alivio! Es que te quedaste ensimismado. Pensaba en ti. ¿En mí? Sí, en que eres una gran mujer y una gran amiga. Por años lo has demostrado al apoyar una y otra vez a Teresa y ahora a Aida. A partir de la muerte de Paulo, Aida es otra. Todos merecemos una segunda oportunidad. Por eso me gusta estar cerca de ti. Siempre aprendo y me haces reflexionar. Eso me da mucho gusto. Lástima que yo no pude ver todo eso como lo hizo Martín. Siempre lo supe, pero debía haber tenido más claro lo que sentía por ti. Quizás las cosas serían diferentes. Aurora, ven. ¿Te acuerdas que me dijiste que no te había tocado ver un caso de síndrome de Riley? Sí. ¿Por qué? Estoy atendiendo a un paciente que tiene eso. ¿Quieres aprender y ayudarme a entenderlo? Sí, claro. La verdad es que Rubén y tú no debieron ir al hospital. Merecidos se tienen que los hayan corrido de esa manera. No cabe duda que la tal Esperanza tiene suerte. Hubieras visto con qué vehemencia la defendió ese doctor. Aparte de suerte, esa clase de mujeres están listas para aprovechar cualquier oportunidad. Pues maldita la hora en la que se aprovechó de Rubén. Me alegro que ya no le eches toda la culpa a tu marido. Es que al ver con qué facilidad esa tipa se consiguió a otro hombre. Bueno, pues ahora que ahora entendiste, te voy a pedir por favor que dejes de pensar y hablar de ella. Ay, ya es feliz con otro, olvídala. No voy a poder olvidarla mientras esté esperando un hijo. ¿Y qué la posibilidad de que sea de mi esposo? Pues según Aida, Esperanza está delicada. Las posibilidades de que ese hijo nazca son escasas. Sí. Y perder un hijo debe ser terrible. No se lo deseo a nadie, ni siquiera a esa mujer. Créeme que yo también espero que ese hijo viva. Gracias por rezar conmigo. Refugio y yo quedamos de apoyarte a ti y a tu hijo y lo vamos a cumplir. Además, no somos las únicas personas dispuestas a ayudarte. Claro que no. También está Johnny, Patty, Mariano, Aurora. Teresa, no lo olvides. Sí, pero más allá de lo que nosotros podamos hacer por ti, tienes el apoyo de Hernán. Sí, él ha sido el mejor de los amigos. Ya sabemos que te quiere mucho más que como amigo. Mira que quedarse a velarte el sueño y ponerle música a tu bebé. ¿Eso hizo? ¿No lo sabías? Es un buen hombre, mi hijita. Además se ve que quiere mucho a tu bebé. Sí, lo sé. Los quiero mucho a los dos. Buenas noches. Hola. Solo pasé a hacer la visita de rutina porque ya me voy a descansar. Sentí un regacho cuando discutimos por lo del seguro que le dio ese tipo a mi hermana. Fue la primera vez y la verdad es que no me gustó nada. Lo mismo me pasó a mí. Así que qué bueno que lo hablamos. Doña Refugio nos aconsejó que nunca nos fuéramos a dormir estando enojados.
Eso es cuando los esposos duermen juntos y no es nuestro caso todavía. Pero ella me explicó que también aplica cuando los casados están separados, ya sea porque uno de ellos está de viaje o porque está hospitalizado o algo así. Pues la verdad, aunque no pensemos igual, yo no podría enojarme contigo. Nunca. Mi amor, antes de que se me olvide. Sal, aquí está. Ven. ¿Y esto? ¿Por qué me lo das a mí? Pues porque ahora tú eres la dueña de mis quincenas. ¿Y yo qué tengo que hacer con esto? Pues mira, comprar el mandado, el pan, dar para la luz, ayudar aquí en los gastos de la casa. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Bueno, yo los dejo. Me encantaría invitarte a salir, pero viendo lo cansada que estás, sería una grosería. Gracias por ser tan considerado. Lo hago porque en verdad te amo. Y me importas mucho. Lo bueno es que era una viuda honorable y respetable. Usted no se meta, que yo no tengo por qué darle explicaciones. Tiene razón, Juana. No puedo meterme en sus cosas, pero me parece el colmo que ande usted con Juana así, cuando es un hombre casado. No te vas a poner a pensar mal de Juana, ¿verdad? Pero para que te quedes tranquilo, yo soy un hombre libre. Ya le mostré a ella mi acta de divorcio. Quiero que me cuentes sobre el préstamo que le pediste a Gema. Pues, ¿qué quieres que te diga? Ella me lo prestó y ya. ¿Y no le firmaste algún pagaré? ¿Algún papel, algo? No, me prestó así el billete, así nomás. Pues me parece increíble. Para empezar, no creo que te prestara a ti porque no tienes nada que te pueda embargar. Y menos que te diera el dinero sin ningún documento de por medio, Johnny. No se te olvide que trabajo para ella, ya me conoce. De todos modos. Si no me crees, ve y pregúntale. Además, ¿qué tiene de malo? Si le voy a pagar, Mariano. Es que es muy raro lo que hizo. No te confíes, Johnny. Gema no es buena persona. Recuerda el problema que tuvo don Armando con ella. Bueno, pues si es así, las cosas cambian. Todavía van a cambiar más. Sí, ya veo que son novios. Más que eso, estamos comprometidos. Entonces, se van a casar. En su momento. Pero la esperanza es lo último que muere. No, Cuthberto. Tú ya no tienes ninguna posibilidad. Sé que ustedes son vecinos y se tienen que tratar por lo mismo. Pero no te quiero cerca de Juana con otras intenciones. Ella es mi novia y mi futura esposa. Así que si no quieres tener un problema conmigo, será mejor que la respetes. Mira nada más en lo que terminaste. De mandadera de tu esposo. ¿Dónde se quedó él, ¿En la cama esperando que le lleves el desayuno? Hola, abuelo. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Tú no me lo has preguntado, pero de todos modos te lo voy a decir. Yo estoy bien. No lo creo. Tú estabas acostumbrada a que todo te lo hicieran. Y mírate ahora, de cargadora. Lo hago con mucho gusto. Se trata de apoyar a mi marido. A ver cuánto te dura el gusto. Ir al mercado es hasta divertido, abuelo. Estoy aprendiendo a escoger la fruta, la verdura y con ayuda también voy a aprender a cocinar. Mira, en cuanto vi las mandarinas, me acordé de que a ti te gustan mucho. Te dejo una. Que la disfrutes, abuelo. Pues hoy es día de museos y empezamos por el Museo del Prado. Ay, me muero por ver las meninas de Velázquez. Tú sabes que meninas significa niñas.
Sí, aunque nunca he estado aquí, he leído mucho acerca de este museo. Pues vamos a que conozcas a la infanta Margarita. ¿Qué haces aquí? Vine porque tú y yo tenemos que hablar. No hay nada más que podamos decirnos. Por supuesto que sí. Ahora mismo me vas a contestar si ese hijo que esperas es de mi papá. Ya te dije que no. ¿Qué? ¿Tú qué crees? ¿Que soy estúpida? Sé que tienes más de 3 meses de embarazo. Todavía andabas con mi papá cuando te embarazaste. Y sea lo que sea, yo necesito saber la verdad. Ya me tienes harta. Pues no voy a dejarte en paz hasta no saber quién es realmente el padre de tu hijo. Suéltame y vete, Aida, porque voy a llamar a la enfermera. No, llámala si quieres, Llámala. Pero antes me vas a tener que confesar todo. Ya me cansé de tus mentiras. ¿Tú qué crees? ¿Que me voy a tragar el cuento de que tú hace 3 meses andabas con Ledesma? ¿Quieres saber? ¡Ya dime! Pues te la voy a decir. ¡Dime! Tu padre es el padre de mi hijo. Te dije que me avisaras si yo iba contigo, mira nomás. Ay, pero tú estabas ocupado lavando el taxi. Ay, sí, pero nada es más importante que tú, mi amor. Achis. Pues, ¿a dónde vas tú, Cuthberto? Mi pueblo, ¿Y de dónde eres? de Zacatecas. A ver, ¿y se puede saber por qué te vas? Juana se comprometió con el papá de Aurorita y yo con eso no puedo. Adentro. Como dice la canción, de este golpe ya no voy a levantarme. Y le engañaron. Ya basta de culparme a mí de todo. Si de verdad fuera la tipa despreciable que tú dices, hubiera utilizado este hijo para chantajear a Rubén. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? Te haces la enferma para chantajearlo, para ver qué consigues. Si yo quisiera, ya hubiera hablado con tu madre o contigo. Y no lo hice. Al contrario, Aida, yo estoy tratando de rehacer mi vida, ¿no te das cuenta? ¿Y qué hago? Te aplaudo, ¿O qué quieres, mi lástima? ¿Qué quieres? No necesito nada de ti ni de tu madre. Pero como no me dejan en paz, ¿sabes qué voy a hacer? Que reviente todo de una vez. Que todos sepan. No. Sí, no. Y las únicas afectadas van a ser tú y tu madre. No, deja a mi mamá en paz. Con ella no te metas. No, Suéltame. Y si quieres saber la verdad, también vas a saber qué clase de hombre es tu padre. Porque no solamente me cayó a ti. No, suéltame. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Ay. ¿Qué tienes? Ay, me duele. ¡Un doctor! Ahora, ¿qué pasa? Ayúdame, por favor. Aida, dile a las enfermeras que llamen a su ginecóloga. ¿A qué? ¡A ginecóloga! Me duele. ¿Qué pasa? Necesito que te tranquilices. Respira, por favor. Hablo, por favor. Tienes que respirar, Esperanza, por favor. No puedo. Cuthberto, espérate. No te puedes ir así nomás. Ni así ni de ningún modo. Cuthberto, recuerda que eres nuestro padrino y tienes que ver por nosotros. Muchachos, ahorita no puedo ver ni por mí mismo. Sí, te entendemos. Pero qué bueno que te tomes vacaciones. ¿Qué vacaciones ni qué 8 cuartos? Me voy para siempre. Lo que dejo en mi vivienda es para ustedes. Johnny, ahí hay unas cartas. Nomás repártelas, por favor. No, Cuthberto, tú no te puedes ir. ¿Estás loco qué? Loco me voy a volver de ver a mi Juanito casarse con otro. Necesito hablar con Fernando de la situación con Luis. No creo que sea la mejor idea, Arturo. Tu hermana no va a estar en mejor lugar ni más contenta que al lado de Fernando.
De todas maneras, tengo que hablar con él. Ay, eres demasiado sobreprotector con tu hermana. Sí, lo sé, y no lo puedo evitar. Lo mismo me pasa contigo. Y lo entiendo. Por todo lo que te ha pasado en la vida, sientes que la gente que más quieres te va a terminar abandonando, como Paloma. Ya sé que quedamos en no mencionarla, pero ella es parte de tu pasado y lo entiendo. Tengo que aceptarlo. Qué bueno que trates de entender todo lo que he vivido y por qué tengo miedo que la gente que quiero me abandone. Teresa, quiero que estés conmigo siempre, toda la vida. Cambié la medicación y le aumenté la progesterona, pero aún así no se ha detenido el sangrado. Quiere decir que es un aborto en evolución. ¿Y qué es lo que significa eso? Que el aborto es inevitable. Entonces, Esperanza va a perder a su bebé. No es inevitable todavía. Yo todavía tengo esperanzas de que el proceso de aborto se detenga. Pero no puedo asegurar nada por ahora. ¿Y qué es lo que se puede hacer para que ella no pierda al bebé? De momento debe estar en reposo absoluto. Y espero que no lleguemos a esa condición extrema. En verdad lo siento, Hernán. Yo sé cuánto quieres al bebé y a Esperanza. Este lugar es hermoso. Es uno de mis sitios favoritos en Madrid. ¿Y cómo no? Gracias por traerme aquí, por hacer realidad uno de mis sueños. Yo solo tengo un sueño, Teresa, y es hacerte feliz. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas. ¿Ya viste lo que dijo la doctora? Lo que tienes que hacer es estar tranquila. ¿Cómo puedo estar tranquila si mi bebé está en peligro? Precisamente por esa criaturita es que vas a calmarte. A ver, respira profundo. Así. No puedo, perdóneme, pero no puedo. Voy a prenderle más veladoras a la Virgen. Pero también tú tienes que hacer tu parte, Esperanza. Estar segura de que todo va a salir bien. Usted ya pasó por algo así, doña Juana. Bueno, no se puede comparar. Lo mío fue otra cosa. Además, ya han pasado muchos años, la ciencia ha avanzado muchísimo. Los doctores saben más ahora que antes, ¿verdad? Tienes que tener fe, mucha fe. Voy a cuidarla como a mi vida, Arturo. Amo a tu hermana y créeme que estoy feliz de tenerla conmigo. No tienes que advertírmelo. Mejor felicítanos. Es un paso más. Estamos probando y bueno, eso ya lo veremos dentro de un tiempo. Para que veas qué tan serio es, hoy viene de la constructora a modificar el vestidor para que Luisa tenga espacio y pueda poner sus cosas. De acuerdo. Salúdame a Teresa. Hasta luego. Oh. Ya me imagino todo lo que te dijo Arturo. Mi amor, tu hermano solo quiere protegerte. Luisa, teniéndote a mi lado me siento tan feliz. Yo también. ¿Sabes? Teresa me dijo que bueno, que probemos. Que es lo mejor y que tenemos que estar preparados para todo porque esto puede funcionar o no. ¿Y tú qué crees? Yo le voy a echar todas las ganas del mundo. Si me creyera que lo nuestro puede ser para toda la vida, no estaría aquí. No. ¿En dónde? Estaría en mi casa. ¿Haciendo? Ahí sentí. Sí. Hernán, viniste a verme. ¿Cómo no iba a hacerlo si lo que más necesitas ahora es apoyo? Gracias.
Sé que le dijiste a Johnny que no quieres ningún compromiso conmigo. Pero aceptar la ayuda que yo te doy no te va a generar ningún compromiso. Y estoy aquí contigo y con ese bebé que está luchando fuertemente para estar bien. Por favor, ayúdame. Ayúdame a que mi hijo se salve. Para eso tienes que relajarte. Así que aquí voy a estar contigo y vamos a platicar. Quiero que me cuentes todas las cosas bonitas que has tenido en tu vida. ¿En serio? Sí. Y como alguien tan linda como tú debió tener muchas cosas hermosas. Empieza ya. Quiero que me digas todos los detalles de lo que te acuerdes. ¿Qué hacías en el cuarto de Esperanza? Solamente entré para preguntarle la verdad sobre su hijo. ¿Qué? No, por favor, no te vayas a enojar porque yo tenía que saber si ese niño es hijo o no de mi papá. Aida, ¿tú sabías que Esperanza había tenido una amenaza de aborto? Sí, pero yo no creí. ¿No creíste que le ibas a hacer daño? No. Oíste muy bien cuando Aurora dijo que Esperanza tenía que estar tranquila. Después dijiste que querías a su bebé muerto y fuiste a provocarla, Aida. Por favor, Mariano, te lo suplico, no me digas nada. No, claro que sí, claro que sí. Si el hijo de Esperanza muere va a ser por tu culpa. Oye, sí, tú, ven. Ay, ¿otra vez usted aquí? Sí, ya sé que Teresa anda de viaje. Entonces, ¿qué hace aquí? Pues vine a darte las gracias porque es lo menos que podía hacer. Hemos ayudado a verla y pues ella va a ayudarme en un asunto que es debido a muerte. Sí, ya me enteré que usted no tiene trabajo y anda buscando. Pero mejor búsquelo por otro lado, porque la señora se va a tardar como 3 meses en volver y... Sí. Teresa me lo dijo. Pero yo pasé a dejarte estas galletitas. ¿A mí? No es nada, es una cosita de nada. Pero tú has sido muy buena conmigo. Ay, joven, ¿en serio son para mí? No, por favor, no te pongas así. Es que yo no tengo la culpa de lo que pasa. ¿Por qué lo hiciste, Aida? ¿Querías provocarle el aborto? No, te juro que nunca quise hacerle daño. Yo solamente quería saber la verdad porque yo ya no podía con esta angustia. Sí, ya sé que te mortifica la idea de que haya otro niño en este mundo con la sangre de tu padre. Pero eso debiste alegarlo con él, no con Esperanza. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Esperanza está a punto de perder a su bebé por tu necedad. No, es que de verdad siento muchísimo lo que está pasando. Pero es que ella debió decirme la verdad desde antes. Y tú también, porque de seguro lo sabías. Esperanza ya me confesó que ese hijo sí es de mi papá. Eso es lo de menos. No lo es. Porque esto puede cambiar muchísimas cosas. Dime, ¿mi papá sabe que ese niño es su hijo? Háblalo con tu padre. Tu respuesta me dice todo. Pues entonces, si ya sabes lo que tanto te interesa, vete y déjame en paz. Mariano, por favor, yo en realidad nunca quise que le pasara nada a ese bebé. Por favor, yo me siento muy mal por todo, pero por favor, entiende lo que yo estoy sintiendo y ve de lo que me enteré. Eso va a carecer de importancia si el hijo de Esperanza no se logra, Aida. A todos nos va a doler mucho, menos a ti, que habrás cumplido tus deseos. Vamos a hacer lo que se necesite. Tú no te preocupes, hermanita. La doctora dice que me voy a tener que quedar aquí más tiempo. Pues te quedas y ya. ¿Cuál es el problema? A ver. Pues me preocupa el dinero. Entre más suba la cuenta del hospital, pues mayor va a ser el dichoso deducible. Tú no te angusties por eso. Pues es que no voy a poder trabajar. Para eso tengo yo 2 chambas. Y si es necesario que trabaje más horas en el taxi, pues lo hago y punto. Y si falta más lana, pues ya a ver cómo lo consigo. Pero tú me tienes que prometer que... Por eso no te me vas a preocupar. Sí. A ti nada más te toca cuidar a mi sobrinito. Sobrinito. Gema. Quiero hablar con usted. ¿Qué quieres? ¿Un préstamo? No, y menos con los intereses que usted cobra. El papá de Teresa y tú se han encargado de hacerme mala fama, pero no soy tan mala. A veces hasta presto sin cobrar intereses. Perdóname, pero eso no lo puedo creer de usted.
Pues vieras que sí. Y tengo con quién te lo puedo demostrar. Johnny me dijo que usted le prestó para que hospitalizaran a su hermana. Para que veas. Y conste que no te lo dije yo. Sí, pero yo la conozco, Gemma. Y no creo que lo haga sin esperar algo a cambio. Así que por favor enséñeme lo que Johnny le firmó. Pero si no me firmó nada. ¿Segura? Claro que estoy segura. Pero últimamente este no es asunto tuyo, Mariano. Los papás de Johnny me la encargaron. Y no quiero que se metan en problemas. Bueno, pues entonces díselo a él y no a mí. Yo solamente le hice un favor porque trabaja conmigo. Pero de haber sabido que tú ibas a salir con esto, no le presto nada. Gracias por este día, Teresa. Fue maravilloso. Todo el viaje lo ha sido. Sí, pero hoy dimos un paso muy importante. Y quisiera dar otro. Tú sabes lo que me gustas. Pero no voy a hacer nada menos que tú me lo pidas. Yo no estoy preparada, Arturo. Entiéndeme. No quisiera que vinieran a mi cabeza los recuerdos de todo lo que ha pasado. Dime una cosa. ¿Ya no te gustó? Claro que sí, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿de qué se trata, Teresa? ¿Por qué no dejar de lado todos los recuerdos que nos hacen daño? Tal vez para ti sea muy fácil, pero para mí no. Por favor, dejarlos de lado, aunque sea por este viaje. Tú querías hacer este viaje conmigo. Me amas. Yo te amo. Piensa que esta podría ser la luna de miel que nunca tuvimos y deberíamos disfrutarla intensamente. Piénsalo, Teresa. El hijo de esa tipa sí es de mi papá. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Ella misma. Fui al hospital a sacarle la verdad. Pero ¿cómo se te ocurre, Aida? Ya habíamos hablado que lo mejor era olvidarnos de esa mujer y de su hijo. Es que no podía quedarme conforme. Y ahora todo se ha complicado. ¿Ya se enteró tu mamá? No le he dicho nada, porque si se entera se va a poner súper mal. Hiciste bien en no contarle lo que averiguaste. Es lo mejor. De por sí volvió a estar mal con tu papá por eso. Es que no solamente eso pasó. Cuando le exigí a Esperanza que me dijera la verdad, se puso súper mal. Y ahora pues, hay menos posibilidades de que ese niño se salve. ¿Qué? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué hiciste semejante estupidez? Ese niño no se puede morir. ¡No se puede morir! ¿Y usted por qué se pone así? ¿Por qué le preocupa tanto ese niño? Es por ustedes, por tu papá y por ti, mi amor. Imagínate si te acusan a ti o a tu papá que por culpa de ustedes se murió ese niño. ¿Te das cuenta del problema que se armaría? Tu mamá no podía soportarlo. Ya bastante tuvo con el escándalo que se armó porque tu padre andaba con esa tipa. ¿Te imaginas? Si dice que ustedes provocaron la muerte de ese bastardo. No, pues solamente espero que ese niño no se muera. Porque entonces sí, Mariano no me va a perdonar jamás. Arturo, no te enojes conmigo. Yo soy la primera en querer enamorarme de ti. ¿Cómo? Sí, en querer volver a enamorarme de ti. Tener ese sentimiento, esa sensación de mirar al hombre al que amas y que se llene el estómago de mariposas. No hay nada que quiera más, Arturo, estar contigo, nada más que eso. Pues entonces inténtalo con todo, Teresa. No tienes nada que perder, ¿verdad? Y en cambio podríamos ganar mucho los dos. Es una decisión que debes tomar tú misma. Buenas noches. No puedo creerlo. Teresa no ha llamado ni una sola vez desde que está en Europa. Pero en el despacho le dijeron a Armando que Arturo y ella están en Madrid y que están bien. Sí, pero no es lo mismo, comadre. Yo quisiera hablar con ella, aunque sea mandarle un beso rápido. Saber cómo va con el licenciado. Pues de seguro las cosas van bien, comadre. Conociéndola ya estaría en México.
Además, pues acuérdate que las llamadas desde allá son caras. No sé, pero eso de que no llame no me gusta nada. Además, quiero contarle lo de Esperanza. No, hombre, no, comadre, ni se te ocurra. Déjala que disfrute su viaje, porque además, a ver qué puede hacer ella desde allá. Nada. Son muy amigas. Sí, pero ahorita lo importante es que Teresa arregle su matrimonio. ¿Cómo sigue Esperanza? Muy mortificada, hija. Todavía no sabe si se va a salvar su criatura. A ver si al rato voy al hospital. Pero, doña Juana, antes tengo que decirle algo. Algo importante de Cuthberto. Ay, ¿Y ahora qué hizo? Pues es que dijo que no podía soportar que usted se casara con otro. ¿Eso dijo? Sí. Y por eso se fue para siempre. ¿Cómo estás? Mal, Aurora. No puedo creer lo que hizo Aida. En verdad quería que ese niño muriera. Tranquilo. Me siento muy mal, Aurora. Por Esperanza y por la misma Aida me duele que haya reaccionado así. La situación es muy difícil para él. Eso no quita que lo que le hizo Esperanza haya sido casi un crimen. ¿Lo hablaste con Aida? ¿Se lo dijiste? Sí, por supuesto que se lo dije. Y ahora creo que nada es posible entre ella y yo. Lo siento mucho. Yo también, Aurora. Pero no podía hacer otra cosa. Me siento preocupado por Esperanza y decepcionado por Aida. El momento en que te vi, quererte iba a dolerme de verdad, pero volví a mirarte y comprendí que ya contigo. ¿Cómo que Cuthberto se fue para siempre? Sí, es lo que dijo. Y el pobre se veía muy mal. Ay, bueno, Cuthberto es medio exagerado. Seguro dijo eso, pero no se va a ir. Es que ya se fue. ¿Qué? Salió con su maleta y por más que yo ni yo le dijimos, pues no se quiso quedar. Lo llevamos a la terminal de autobuses y de allí se fue. Ay, no puede ser. Ay, comadre. ¡Ay, comadre! Ay, Dios. ¿Qué pasó? ¿No puedes dormir? ¿Quieres hablar? No, Arturo. Lo que quiero es enamorarme de ti. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad. Esa hembra es mala.